Bueno, ahora vamos a ver lo que es el diagnóstico hídrico rápido paso por paso, ¿no? Empezamos delimitando las cuencas de aporte al servicio de saneamiento. Para esto tenemos que valernos de planos o de imágenes aéreas como las que se muestran en la pantalla, poder ubicar dónde está la captación de agua del sistema de agua que abastece a la ciudad, como vemos en los gráficos, ¿no? Identificar todo el sistema, la planta de tratamiento y luego poder ver cómo se distribuye a la empresa, ¿no? Una vez que hemos identificado el punto de captación, a partir de ese punto delimitamos la cuenca de aporte, el área de la cuenca de aporte, y es como vemos en la imagen, ¿no? La línea naranja o media rosada que aparece en la imagen. Entonces, nuevamente recalco, lo primero que tenemos que hacer para poder delimitar la cuenca de aporte es tener un plano del sistema de saneamiento. Sobre ese plano poder ubicar los puntos de captación y a partir de esos puntos de captación delimitamos la cuenca de aporte a ese punto de captación. Esto es muy importante porque de esa manera es una forma de enfocar y priorizar las áreas específicas de conservación que van a beneficiar al agua que utiliza la empresa, ¿no? Y acá muestro dos ejemplos. Uno es la cuenca del río Cumbasa, donde la gente quería conservar toda la cuenca amarilla, la imagen de la izquierda, pero cuando hicimos el diagnóstico hídrico rápido, lo que vimos es que verdaderamente el área que aporta a la empresa de agua son tres microcuencas pequeñas dentro de toda la cuenca del Cumbasa. Entonces, de esa manera estamos enfocando mejor y estamos priorizando las áreas prioritarias para invertir en la conservación. Una vez que hemos delimitado las cuencas de aporte, vamos a identificar los servicios ecosistémicos hídricos prioritarios para la empresa de agua, ¿no? Y estos servicios ecosistémicos hídricos prioritarios se determinan primero viendo cuáles son los ecosistemas que provee la cuenca. Es decir, desde el punto de captación agua hacia arriba, identificamos cuáles son esos ecosistemas que existen, ¿no? Para poder identificar cuáles son los servicios ecosistémicos, tenemos que partir del problema del servicio de saneamiento. Si el problema tiene que ver con continuidad, si el problema tiene que ver con cobertura, entonces estamos hablando que hay problemas de cantidad de agua en determinado momento. Pero si el problema tiene que ver con cortes, o que la planta tiene que parar porque el agua tiene mucho sedimento, o que hay sobrecostos en el uso de insumos, entonces nos daremos cuenta que el problema es la excesiva cantidad de sedimentos que trae el agua, y ese es el servicio ecosistémico de retención de sedimentos que no está funcionando adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera empezamos a vincular el servicio ecosistémico con el problema que enfrenta la empresa de agua, y de ahí podemos identificar y poder priorizar cuáles son los servicios ecosistémicos prioritarios para la empresa, ¿no? En este caso podemos ver que el control de sedimentos puede tener una prioridad muy alta respecto a la regulación hídrica o a la calidad de agua, ¿no? No en todas las empresas es el mismo servicio ecosistémico. Depende eso mucho del contexto, del lugar, de la zona, de las actividades que se realizan en la cuenca. Por eso es importante poder vincular y entender bien cuál es el problema principal de la empresa y ese problema cómo está relacionado con el servicio ecosistémico. Una vez que tenemos cuál es el servicio ecosistémico delimitado, sabemos dónde está la cuenca, sabemos cuáles son los ecosistemas, entonces nos vamos al campo, hacemos un recorrido por la cuenca y empezamos a identificar el estado de conservación de los ecosistemas, ¿no? También nos podemos apoyar de imágenes satélite o imágenes en diferentes épocas para poder ver cómo ha estado variando la cobertura vegetal o el uso de la tierra en la determinada cuenca. Por ejemplo, aquí vemos un mapa de cobertura del año 2000 y cómo varía al año 2016. Entonces vemos que hay una presión antrópica muy alta en la cuenca de aporte que abastece a la empresa de agua, ¿no?
y tenemos que determinar cuáles son esos cambios de uso de tierra que se están dando, la cantidad de bosque que se va perdiendo, la cantidad de área agrícola que se va convirtiendo de bosque a área agrícola y los bosques fragmentados que van quedando. Entonces vamos identificando cuáles son los problemas y vamos viendo si la degradación se debe a agricultura, se debe a tala, se debe a quema, se debe a qué, cuáles son esas causas de la degradación del ecosistema. Tenemos definido el problema, tenemos que buscar definir los objetivos de la conservación. Para esto nos apoyamos de las siguientes preguntas. ¿Qué buscamos? Para esto, ¿qué necesitamos? ¿Dónde tenemos que implementar? ¿Quiénes son los contribuyentes en esta zona? ¿Y quiénes son los retribuyentes? ¿No es cierto? Cuando decimos qué buscamos, buscamos que los servicios ecosistémicos prioritarios se conserven o se recuperen. ¿Qué necesitamos? Para esto necesitamos conservar, restaurar o hacer uso sostenible del ecosistema, donde en los ecosistemas que brindan los servicios a las empresas de agua. ¿Quiénes son los contribuyentes? Y hacemos un análisis de actores. ¿Quiénes son los retribuyentes? Hacemos un análisis de actores. Una vez que tenemos definido y claramente qué es lo que queremos hacer, vamos a priorizar las acciones, ¿cierto? Para priorizar acciones, lo primero que tenemos que hacer es un análisis de actores, para poder identificar claramente quiénes son los contribuyentes y quiénes son los retribuyentes. Los retribuyentes, de hecho, son las empresas de agua, pero no solamente las empresas de agua se benefician de la conservación de esa fuente, porque pueden haber otros usuarios, entonces tenemos que tenerlos bien identificados para que en algún momento estos usuarios que son diferentes al uso del agua también se sumen a la conservación. Y tenemos que saber quiénes son los contribuyentes, qué hacen, dónde están ubicados, cuántos son, cuáles son sus actividades productivas, cuáles son sus medios por los cuales se generan los ingresos. Tenemos que trabajar ese tipo de información. Una vez que sabemos en la cuenca cuáles son los actores, tenemos que levantar un inventario de acciones de conservación, de restauración o de uso sostenible, ¿no es cierto? Para poder, a partir de ese inventario, hacer un proceso de priorización en base a varios criterios que vamos a ver más adelante. También nos podemos apoyar de información que se va generando en cuanto a un catálogo, por ejemplo, de acciones de conservación que ha generado Condesan, o hay una serie de instituciones que van haciendo una base de datos de acciones que generan, que van relacionadas a la conservación de las fuentes de agua.